Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre el envolvente. Llamamos envolvente a una curva que es tangente en cada punto a una curva distinta de una familia de curvas o rectas de características comunes. Una curva es envolvente de una familia de curvas, ya sean rectas, círculos, etc., cuando para cada punto de la curva existe un miembro de la familia de curvas que es tangente en él, es decir, solo toca a la curva en ese punto. En el siguiente gráfico veremos la construcción del envolvente de una familia de curvas. Y en este gráfico muestra el envolvente de la familia de líneas que conectan los puntos t,0 y 0,k-t hasta que k alcanza el valor de 1. Además, la noción de envolvente está íntimamente relacionada con la teoría de las ecuaciones diferenciales. Es así que para determinar la envolvente, primero se tiene que resolver una ecuación diferencial, que como se sabe, estas se fundamentan sobre el cálculo integral y diferencial, las derivadas. Las ecuaciones diferenciales tienen tres tipos de soluciones. Solución número 1. La solución general, cuya representación geométrica es una familia de curvas. Solución número 2. Solución particular. Gráficamente es representada. Solución número 3. La solución singular, que en algunos casos se puede obtener al resolver una ecuación diferencial. Es precisamente al representarlo gráficamente. La solución singular se obtiene una curva denominada la envolvente. ¿Cómo identifico un envolvente? Para esto veremos tres casos en los cuales identificaremos al envolvente. Caso 1. La familia de parábolas P1, P2 y P3, que es la representación gráfica de una solución general de una ecuación diferencial. En la misma gráfica se observa una parábola etiquetada con la letra P y que envuelve a las parábolas P1, P2 y P3. Esta parábola P es lo que se conoce como una envolvente. Caso 2. Dibuja dos rectas con origen común, comenzando en el origen. Marca la misma cantidad de puntos equidistantes en cada semirrecta. Numera las divisiones en números naturales, siendo el 0 el origen de las semirrectas. Une mediante segmentos parejas de puntos de semirrectas distintas, cuya suma sea constante. La envolvente de los segmentos es una parábola. Caso 3. Se observa una familia de rectas L1, L2, L3 y L4 que están envueltas por arriba por la parábola P. Esta última es la envolvente P de las familias de rectas L1, L2, L3 y L4. Aplicaciones de las envolventes. Teorema. El siguiente teorema sirve para hallar la envolvente de una familia de curvas o rectas dadas. En el primer caso vemos ecuaciones de las familias de curvas. En el segundo caso vemos la derivada parcial de f con respecto al parámetro c. Ejemplo 1. Determinar la envolvente o solución singular de la familia de parábolas
y igual a x al cuadrado más c por x más un cuarto de c al cuadrado. La derivada parcial de este polinomio con respecto a c es c sub 0 igual a x más 1/2 de c. De tal forma, para determinar la envolvente debemos eliminar c en el sistema de ecuaciones. De la ecuación 2 del sistema se tiene que c es igual a menos 2x y reemplazando en la ecuación 1 se obtiene la siguiente ecuación que igualamos a 0. Operando resulta la envolvente que es representada por la recta y igual a 0. Graficando y igual a x al cuadrado más cx más un cuarto por c al cuadrado, c igual a menos 2, y igual a x al cuadrado menos 2x más 1, que vendría a ser la parábola 1 y nos da el siguiente cuadro con la tabulación. Cuando c es igual a menos 1, y igual a x al cuadrado menos x más un cuarto, vendría a ser la parábola 2 con su siguiente cuadro tabulado. C igual a 0, y igual a x al cuadrado vendría a ser la parábola 3. C igual a 1, y igual a x al cuadrado más x más un cuarto vendría a ser la parábola 4. C igual a 2, y igual a x al cuadrado más 2x más 1 vendría a ser la parábola 5. Graficamos las parábolas. En el siguiente gráfico vemos las 5 parábolas en la cual y, que es igual a 0, vendría a ser la envolvente. La envolvente de costos medios de corto plazo. Un tópico clásico en microeconomía es hallar el tamaño de planta óptimo que permite producir un determinado nivel de producción a un costo unitario mínimo, cuando se permite variar el tamaño de la planta de producción, simbolizada por la variable de capital K. Se supone que se está en un horizonte de planeación de largo plazo. Para ello, el problema se expresa en estos términos. Se minimiza el costo medio y esto sería igual a la función g con respecto a k, q. Minimizando dicha función con respecto a k, se obtendrá la siguiente función. Esta última expresión selecciona para cada nivel deseado de producción el tamaño de la planta óptimo, en el sentido que minimiza su costo unitario de producción, evaluando la función objetivo en el óptimo. Resulta la conocida función de costos medios de largo plazo de la empresa, que es la siguiente. En el corto plazo, en cambio, al no poderse modificar el tamaño de la planta, la función de costos medios depende únicamente del nivel de producción deseado Q. De esta forma, al estar dado el stock de capital, la función de costos medios de corto plazo se expresaría así. Si se grafican ahora distintas funciones de costos medios para distintos niveles de capital y conjuntamente la función de costos medios de largo plazo, se tendrá que esta última es la envolvente inferior de cada una de las curvas de corto plazo. Como se puede observar en el siguiente gráfico, cada punto mínimo toca el costo medio a largo plazo. Como resultado de esta envolvente y de las tangentes en un único punto, se comprueba que en el largo plazo solo los efectos directos afectan la variación del costo medio a largo plazo. Ejemplo: sea el costo total la función costo indirecta de una empresa que compra insumos productivos de capital K y de trabajo L en mercados perfectamente competitivos a precios R y W respectivamente,
recupere las funciones de demandas condicionadas de insumos K y L. Antes que nada, téngase presente que la función de costos de largo plazo surge del siguiente problema de optimización restringida. Siendo F, LK, la función de producción de la empresa, dicha función indirecta es función de W, R y Q. Una vez que ésta ha sido minimizada por lo que si se deriva con respecto a los parámetros considerados, se obtienen los siguientes resultados, acorde al teorema del envolvente. En el primer caso tenemos la derivada del costo total con respecto al trabajo. En el segundo caso tenemos la derivada del costo total con respecto al capital. De lo anterior se desprende que las funciones de demanda condicionadas de insumos de la empresa son las siguientes, como vemos en el caso 1 y en el caso 2. Los resultados de ese ejemplo son conocidos en la teoría microeconómica como el lema de Shepard.